Buenos días, ingeniero. Hola, buenos días. Buenos días, Inge. Hola, hola, buenos días. Bien, jóvenes, mi intención hoy es terminar con el tema del uso de agroquímicos para que les podamos dedicarnos a la presentación de sus productos y pues abarcar la última unidad la otra semana y con eso terminar el curso. Entonces vamos a ver si podemos empezar. Voy a empezar con no voy a terminar con el tema. Luego, alguien por ahí me pidió que habláramos un poquito acerca de cómo van a hacer la presentación de sus productos. Entonces, si gustan, terminamos la clase de hoy hablando de esos, como los requisitos para presentar y qué es lo que yo voy a ir evaluando. Y pues sirve también de que se terminen de unir sus compañeros porque sí me faltan algunos. Entonces, vamos a empezar. Habíamos hablado acerca de las vías de acceso y cómo era que un producto agrícola podía afectar al encargado, ya sea de preparar las mezclas o bien aplicarlas. Habíamos dicho que existían algunos puntos alrededor de todo el cuerpo que eran mucho más susceptibles a absorberlos vía la piel que otros. Y que pues aparte estaba también la forma de inhalar, dos formas de ingreso que eran la inhalación y la ingestión como tal, ¿verdad? Entonces, vean, todo lo que hemos estado hablando de la clasificación y todo el tema del uso adecuado está inserto en dos estructuras que todo producto debiese tener y que debiesen recibir a la hora de comprar un producto, la etiqueta y el panfleto, que son dos cosas completamente diferentes, ¿sí? La etiqueta es lo que va a acompañar al envase. Vamos a encontrar etiquetas de un cuerpo, de dos cuerpos, de tres cuerpos, eso depende del tamaño del envase. Mientras más grande sea el envase, vamos a encontrar etiquetas y con mayor información. Pero incluso para los envases más chicos, como mínimo vamos a encontrar una etiqueta de un solo cuerpo, es decir, de una sola estructura, una sola como columna de información. Y en esa etiqueta vamos a encontrar nosotros información de franja toxicológica, nombre comercial, tipo de producto, modo de acción, acción biológica. Es decir, ahí nos tiene que decir si es un insecticida, un fungicida, un nematicida, etcétera. Nos tiene que decir el ingrediente activo y por eso identificar entonces la familia química a la que pertenece y también nos debe decir allí el tipo de acción o el modo de acción a través del cual trabaja. Nos debe listar no solo el ingrediente activo, sino toda la composición. Nos va a decir ahí, por ejemplo, el porcentaje de materia inerte que hay en el producto. ¿A qué se refiere eso? ¿Con qué está unido el ingrediente activo para formar la solución o el agregado que nos están vendiendo? ¿Sí? La franja toxicológica, no solo en color, sino en descripción. Sobre la franja de color vamos a encontrar nosotros levemente tóxico, muy tóxico, moderado, etcétera. ¿Sí? Y en algunos casos, la etiqueta principal también va a incluir algunos pictogramas que no son más que algunas imágenes que nos van a de alguna manera orientar en el correcto uso de los envases. Ahora, todo esto ustedes tuvieron que haberlo identificado la semana pasada con la hoja de trabajo. ¿Cómo les fue? Cuéntenme. El grupo químico. Ajá. Sí,
Ok, ok. Sí, cuando ingrediente activo, lo más seguro es irse de una vez al listado de ingredientes. Ahí siempre les va a aparecer el ingrediente activo descrito como tal, porque en algunos casos nos pone insecticida y nos pone el grupo químico al que pertenece, ¿verdad? Ahora, eso es en cuanto a la etiqueta. Aparte está el panfleto. Un panfleto es un folleto, ¿sí? Es un folleto que a veces viene en forma de trifoliar. En muchas ocasiones lo que hacen es doblarlo de tal manera que nos dan en una bolsita, que al extenderlo nos despliega toda la información técnica del producto. Allí vamos a encontrar, para el caso de los productos de envase pequeño, solo en el panfleto vamos a encontrar las dosificaciones, los grupos de insectos o de organismos a los que está dirigido, los tiempos de aplicación, la forma de dosificación y preparación. También ahí nos van a dar el equipo de protección personal mínimo que se requiere para aplicar ese producto, la forma de desechar el envase. En algunos casos incluso trae el antídoto para cuando se tengan problemas toxicológicos con ese producto derivado del uso inadecuado del mismo, ¿verdad? Todas las pruebas, etcétera. Toda esa información la vamos a encontrar en el panfleto. Muchas veces parte de esa información va a estar en el envase. Si estamos hablando de envases muy grandes, etiquetas de 3 cuerpos ya incluyen parte de esa información como dosis, tiempo de periodo de retorno al campo, residualidad, todo eso. Pero hay envases que no permiten que la etiqueta sea tan grande como para que incluya todo eso y solo nos dan como la parte esencial en la etiqueta que está en el producto. Y todo lo demás lo leemos en el panfleto. Entonces, cada vez que a ustedes les venden un producto, si no lo venden dosificado, sino que se los venden mal, debiesen entregarles el panfleto, además de la etiqueta que viene en el producto. ¿Alguien estaba hablando? ¿Perdón? Sí, solo una pregunta. Con respecto de la fecha de vencimiento de algunos agroquímicos, ¿usted recomendaría utilizarlos después de vencidos o ya no? Porque realmente estuve investigando un poco y dice que pues sí tienen un lapso de tiempo donde todavía se pueden utilizar después de vencidos, ¿verdad? Eso depende mucho del tipo de producto y el manejo que se les haya dado. Para todos los productos, no solo para los agroquímicos, sino para incluso los alimenticios. Van a encontrar ustedes muchas fuentes que nos dicen, se puede utilizar un mes, pero si trae la fecha de vencimiento, es por algo, ¿sí? Ese vencimiento se establece con base a una diversidad de pruebas que lo que hacen es determinar la viabilidad, eficacia y funcionamiento del producto. Entonces, si nos están diciendo que es viable hasta marzo de 2022, eso quiere decir que la empresa le está diciendo a usted, mire, si usted utiliza el producto con estos cuidados, con estas dosis, entonces es funcional, pero hasta esa fecha. Después de esa fecha, nosotros no podemos asegurarle qué tan seguro o qué tan efectivo va a ser el producto en campo, ¿sí? Entonces, ¿a qué se debe eso? A que las reacciones químicas que están aseguradas para que el producto funcione únicamente van a ser efectivas durante ese periodo. ¿Por qué? Porque se pierde la fuerza de los reactivos, porque se volatiliza, porque ya hay demasiadas reacciones adicionales que han modificado la fórmula original, etcétera, ¿verdad? Sí, Luis. Buenos días, ingeniera. Hola, buenos días. Solo quisiera agregar un poco con la pregunta del compañero. Yo una vez tuve una ocasión de experimentar esto utilizando un producto ya vencido. Y es que la persona que abrió el producto se intoxicó solo con inhalarlo, ya que el producto estaba totalmente vencido y el efecto fue mucho más que cuando estaba en condiciones normales. Solo pudo experimentar, o sea, el compañero que abrió el producto sí se intoxicó demasiado y llegó hasta el punto de lo tuvimos que bañar inmediatamente para que se le quitara todo el efecto de mareo y le dimos algunos antídotos ahí para evitar
lo que estaba pasando, ¿verdad? Solo más o menos para agregar un poco, ¿verdad? Que sí tuve una experiencia, una experiencia de esto. Muchas gracias. Y eso no solo ocurre con los vencidos, sino ocurre también con aquellos que están dentro de su periodo útil, pero se utilizan sin protección adecuada. Y es que muchos productos son mucho más volátiles que otros. Hay algunos productos con etiqueta roja, por ejemplo, que tienen una toxicidad muy alta vía dérmica o vía cuando lo ingieren, pero no son volátiles. Pero hay algunos otros que son etiqueta verde, pero tienden a ser muy volátiles. Entonces, ¿qué implica eso? Que cada uno de los productos requiere cierto énfasis en la protección de diferentes vías, ¿verdad? Pero volviendo al tema de la caducidad, es justamente objetivo de evaluar la perecibilidad de los productos, evitar que estos incrementen su peligro, ¿sí? Entonces, créanme, colocar una fecha de caducidad no es algo sencillo ni que se hace al azar. Si la fecha de caducidad pudiese obviarse así sin más, no tendría sentido colocarla y no tendría sentido que el reglamento establezca que debe llevar fecha de caducidad. Esa caducidad obliga al productor del agroquímico a hacerse responsable de su viabilidad, efectividad y seguridad bajo las medidas y usos adecuados, obviamente, ¿verdad? Hasta esa fecha. Después de esa fecha ya es enteramente responsabilidad de quien lo utilice, cómo lo utilice. Y no solo estamos hablando de la efectividad del producto en combatir una plaga, sino estamos hablando de los daños colaterales o consecuencias. No solo para la salud humana, sino pensemos en las consecuencias ambientales, para el suelo, para el agua, para el ecosistema como tal y para el cultivo en específico que puede traer consigo un producto ya vencido. O sea, si ya venció, de todo pudo haber pasado ahí. Ya se alteró la calidad química, ¿sí? En el mejor de los casos, pues deja de ser como que efectivo y entonces alcanzará la misma efectividad con una concentración más alta, mejor de los casos. Pero en ese mejor de los casos, ¿qué implica? Que nosotros tenemos que aplicar más producto y entonces tenemos que dejar más producto residual en el suelo también y obligar al ecosistema a degradar más cantidad de moléculas, ¿sí? Ese es el mejor de los casos, pero ¿qué pasa cuando la composición química no es estable sino hasta esa fecha? Entonces estamos hablando de que ya no sabemos qué es lo que estamos aplicando y entonces ya no podemos fiarnos de los valores de toxicidad, de los antídotos, tampoco podemos de que no le va a hacer daño a cierto grupo de organismos, o tampoco podemos fiarnos tampoco de que realmente nosotros estemos llevando el ingrediente activo adecuado solo con disolverlo en agua, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues en resumidas cuentas, no, yo no soy de la idea de que los productos deban utilizarse después de su fecha de caducidad. Está bien, ingeniera, gracias por la aclaración. Vale. Y es bueno que platiquemos todo esto, jóvenes, porque como dice el compañero, ¿verdad? Yo leí que sí, se pueden utilizar después de, y ciertamente hay algunos productos incluso comestibles que uno ya sabe, ¿verdad? Por ejemplo, las pastas. Dice uno, bueno, es trigo molido y entonces lo que va a pasar es que de alguna manera, si muchos se van a aguadar, y entonces, está bueno, y uno lo usa, ¿sí? Pero no lo va a hacer, por ejemplo, con productos lácteos. Ahí es como más delicado el asunto, ¿verdad? Porque no los vamos a cocer, porque esos van directo a ingerirlos, etcétera. Y cuando uno lo hace bajo propio riesgo de uno, porque uno ya sabe que está utilizando un producto que ya pereció, ¿verdad? Entonces, para quienes no tienen la costumbre, es de verdad sumamente importante revisar la fecha de caducidad de cada uno de los productos, no solo al comprarlos, sino antes de consumirlos también. Es algo que uno rara vez hace hasta que escucha el tema y la importancia del tema de la cuidado de los alimentos. Tuve la oportunidad durante mis
mis últimos meses de estudio, de tener opción a obtener mucha información acerca de la toxicología de los alimentos jóvenes, y realmente uno no tiene una idea de los riesgos a los que se somete con mala manipulación. Estamos hablando de alimentos, no estamos hablando de productos que, como estos, que de por sí ya nos están diciendo son peligrosos, ¿sí? Entonces, encima, jugar con la perecibilidad es como muy, muy delicado. Entonces, ¿por qué les estaba hablando de la etiqueta de los panfletos? Porque muchas veces nosotros evitamos la lectura de estas estructuras. Por ahí nos dijeron que el producto era bueno y nos dijeron, mira, aplica esto y ya, y a mí me resultó, y es de suma importancia que nosotros podamos tomarnos la molestia de hacer una lectura consciente de la etiqueta de los panfletos, no solo para conocer las características generales del producto, sino para conocer la forma adecuada de utilizarlo. Si los productos se utilizan de la forma adecuada, nosotros ayudamos a reducir un poquito el problema de resistencia a los productos y por ende la aplicación masiva de los mismos. Un producto se debe utilizar siempre apegado a un programa de manejo integrado de plagas. Siempre. La utilización de un producto responde a un programa o a un proyecto claramente establecido. No es al azar. Pero bueno, existen algunos momentos en los que sí o sí debe hacerse uso de la lectura de etiquetas y panfletos. De por sí existen por lo menos 5 momentos en los que nosotros debiésemos leer la etiqueta de los panfletos, y eso los listé yo acá. Primero, antes de comprar el producto, yo necesito saber qué es lo que voy a aplicar, pero para eso necesito saber qué es lo que necesito aplicar. Entonces, lo primero es identificar mi organismo que me está causando un problema, ¿sí? El problema es que no tengo nutrido el cultivo. Entonces, yo voy a ir a comprar un fertilizante. También es un agroquímico, ¿sí? Entonces voy a ir, pero voy a determinar qué tipo de fertilizante es, qué es lo que le voy a aplicar, qué macro y microelementos tiene, etc. ¿Sí? Luego, si yo lo que tengo es una plaga, entonces, ¿qué tipo de plaga es? ¿Es una plaga tipo vegetal, o es una plaga de tipo animal, o es una plaga de tipo fúngico o bacteriano, o lo que tengo son nemátodos, ricketsias? ¿Qué es lo que me está causando? ¿Realmente es una plaga o es algo ambiental? Una vez identifiqué la plaga, entonces yo ya sé lo que tengo son áfidos. Entonces yo voy a ir a buscar un insecticida de amplio espectro o un aficida, ¿sí? Lo que yo tengo es un hongo, es una fumagina, pero yo sé que ella es la consecuencia de una plaga. Entonces, ¿qué voy a utilizar? O sea, yo sé que el hongo me está afectando la planta, pero lo que me está llevando el hongo allí a que crezca es un insecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a atacar? Una vez yo sepa el organismo que necesito controlar, entonces voy y compro el producto. ¿Y para qué voy a leer la etiqueta? Porque eso me va a permitir identificar para qué cultivos este producto es recomendado, en qué dosis, en qué momento de aplicación. Resulta que X persona me dijo que el producto le había funcionado para ese mismo cultivo, pero resulta que mi cultivo ya está en floración y él lo aplicó en prefloración, ¿sí? Y resulta que el producto no es recomendado en floración porque su persistencia en el cultivo va más allá de la cosecha cuando lo aplico en floración, porque el periodo es muy largo. Entonces yo debo aplicar no antes de 2 semanas de la floración, ¿sí? Entonces, todas esas cosas yo solo las voy a saber si leo mi etiqueta y mi panfleto. Entonces, antes de comprar el producto es uno de los puntos claves para leerlos. Luego, antes de dosificar, mezclar y aplicar un producto. No todos los productos son factibles de mezclar entre sí, y cada etiqueta y cada panfleto me dice qué puedo mezclar con qué. No mezcle con el grupo de tal. No mezcle con los. Es factible mezclar con, porque a veces hacemos bombas.
Fíjate que yo tengo un insecto y tengo un hongo y quiero aplicar, qué sé yo, hasta fertilizantes foliares a veces mezclan, ¿sí? Y entonces de una vez en todo, porque así hacemos una sola aplicación y nos reducimos el tiempo y aprovechamos, y etcétera. Y hay productos que no se pueden mezclar, ¿sí? ¿Cómo dosificarlo? No siempre son dos copas Bayer por una mochila, porque no todos los productos traen la misma concentración. En algunos casos hay primero diluir el producto, deshacer el producto y luego aplicarlo como solución a la bomba de mochila. En otros casos es necesario hacer un tratamiento previo de hidratación. En algunos casos no siempre los productos son aplicables con bomba de mochila, etcétera. Entonces todo eso también nos lo dice el panfleto y la etiqueta. Luego terminamos de hacer la aplicación, pero nos sobró producto. Entonces lo vamos a guardar. Antes de guardarlo, almacenarlo, transportarlo, debemos también leer. ¿Por qué? Porque la etiqueta nos dice, almacenes en lugar que no le dé la luz. ¿Por qué? Eso implica que el producto se puede oxidar por acción de la luz y al estar en contacto con ella se altera su composición. Que no esté expuesto a altas temperaturas o que se almacene en temperaturas bajas. Hay productos que requieren, por ejemplo, que se en un lugar muy fresco, si no es que en refrigeración, ¿sí? Entonces, es parte de las instrucciones, ¿verdad? Cómo almacenar, cómo transportar. Es una bolsa, entonces hay que pasarlo a un envase o hay que sellarlo de alguna manera, etc. ¿Sí? Hay envases que no se pueden almacenar y nos dice trasvase a o resguarde de tal manera. Pues eso nos lo dice la etiqueta del panfleto. Luego, antes de eliminar los envases vacíos, en cada etiqueta y panfleto nos van a hablar del famoso triple lavado, que lo que asegura es que eliminamos cualquier residuo del producto en el envase y también nos hacen la sugerencia de que todos los envases deben ser o destruidos antes de eliminarlos. ¿Por qué? Para evitar que sean utilizados para otro tipo de productos. En el peor de los casos, productos para beber, por ejemplo. Es que ya está súper limpio, entonces voy a echar el agua, lo que sea, ahí, y no, ¿verdad? Entonces, antes de eliminar los envases, también leer cómo es la forma adecuada de deshacerse de los mismos. Y obviamente acudir a la etiqueta del panfleto en el momento en el que ocurra algún accidente o una emergencia que se derive de no haberlo utilizado adecuadamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos conocer el ingrediente activo y si existe o no antídoto para el mismo cuando llevemos a alguien a emergencias o cuando contactemos al toxicólogo por una ingestión o por una absorción o por una inhalación fuerte, como en el ejemplo que nos mencionaba el compañero anterior, ¿verdad? Entonces, estos son como mínimo los 5 momentos en los que nosotros debemos leer las etiquetas y los panfletos. De ahí la importancia de siempre tenerlos a la mano, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes llegaron a la granja con el producto que iban a aplicar en la mochila, en donde metían el lapicero, el lápiz, el borrador, la regla, el cuaderno o lo que sea, y cuando estaban en clase ese lapicero llegaba a la boca? Y no me van a dejar mentir, en la misma mochila en donde llevaban la refacción, ¿sí? O alguna fruta o algo que se iban a llevar a la boca, que iba en la misma mochila en donde iba el sobrecito de plaguicida que iban a ir a aplicar a la granja a la hora del receso o a la hora del curso que implicaba, ¿verdad? O cuántos no usaron el lapicero mismo para hacer la mezcla, por ejemplo, ¿verdad? Y estamos hablando de un entorno en donde se supone que todo esto ya debe ser conocido. Imaginen en donde esta información no llega ni de broma, ¿verdad? Ni de casualidad. Bien, entonces algunas normas de precaución para el uso adecuado de agroquímicos, pero para eso vamos a primero identificar algunos términos asociados a la toxicología. Y para eso, inicialmente, se me desplegó todo y no sé por qué pasó eso. Tenía que irse por pedacitos.
Se libraron porque yo les iba a ir preguntando. Ok, vamos a describir primero qué es toxicología, porque hemos mencionado la palabra toxicidad, tóxico, toxicología a lo largo de todo este tema, pero pues vamos a definir. La toxicología es una ciencia, ¿sí? Es una ciencia, recordemos, multidisciplinaria, porque no solo se aplica al tema de los plaguicidas, como en el caso específico en el que lo estamos tratando ahora, sino se aplica a todo tipo de compuesto químico, ¿sí? Que puede causar un efecto dañino a los sistemas biológicos. Eso es lo que estudia la toxicología. Los efectos dañinos que las sustancias químicas pueden causar en los sistemas biológicos, y también estudia cómo prevenirlos y cómo tratarlos en el caso de que se dé, ¿verdad? Paracelso, que es el padre de la toxicología, cuando acuñó el término, también hizo énfasis en algo muy importante. No hay nada que no sea veneno. La dosis hace al veneno. Nos bombardean con información, por ejemplo, de las bondades que tiene ingerir hasta 2 litros de agua al día. Pero ¿qué pasa si alguien en vez de 2 intenta tomar 5 litros de agua al día? Incluso una sobredosis de agua pura al día es dañino para el organismo. Y estamos hablando de agua pura, ¿sí? Entonces, todo puede convertirse en veneno según la dosis. Recuerdan que el año pasado, cuando ustedes me presentaban algunos productos de agrotransformación, a quienes me presentaron, por ejemplo, tés, infusiones, jarabes, etcétera, yo les hacía así como que muy insistentemente el comentario de que tuvieran cuidado, porque eso ya era algo así como que muy delicado cuando hablábamos de dosis, de concentraciones, etcétera. Precisamente pensando en esta premisa, ¿sí? O sea, si no tenemos cuidado, algo que puede ser muy bueno utilizado de cierta manera puede convertirse en tóxico si se utiliza inadecuadamente, o sea, si pasa de la concentración o la dosis recomendada. Y cuando hablamos de transformación de plantas, estas concentraciones van a variar en función de en dónde y cómo se desarrolla la planta, del órgano de la planta que estamos extrayendo, etcétera, ¿verdad? Entonces es algo como muy, muy delicado. Decimos entonces, todo se puede convertir en veneno, ¿verdad? Todo puede ser tóxico según la dosis. La dosis hace al veneno. Grandes concentraciones de sal, grandes cantidades de azúcar, grandes cantidades de grasa, grandes cantidades de carbohidratos, grandes cantidades de agua, grandes cantidades de alcohol, o sea, todo en grandes cantidades y esas grandes cantidades pueden variar de producto a producto, porque no es lo mismo consumirse, por ejemplo, 2 libras de sal que consumirse 2 libras de azúcar. Sí, o sea, cada una tiene efectos completamente diferentes y puede ser que alguna de ellas tenga esos efectos graves incluso antes de llegar a esas 2 libras, ¿verdad? Entonces, el punto con los productos agroquímicos es que todos de alguna manera son tóxicos, pero a nosotros nos interesa la toxicidad que puedan tener sobre el organismo que queremos controlar, ¿sí? Entonces, si nosotros no dosificamos adecuadamente, podemos una de dos: estar aplicando el producto sin que la concentración llegue a ser tóxica o llegue a afectar a nuestro organismo, con lo que únicamente estamos promoviendo su resistencia al producto, porque se va a ir adaptando a esas pequeñas dosis, o podemos llevar la concentración a un punto en que se vuelva veneno y tóxico para otros organismos que no son nuestro objetivo de control, incluyéndonos a nosotros, ¿verdad? Y la toxicidad va a variar, depende de cómo llegue a ese organismo, ya sea que se inhale, que se ingiera o que se absorba. Ahora, para el análisis de todo el tema de la toxicología existen ciertos términos. Aquí vamos a analizar un par, inicialmente estos dos: toxicocinética.
El término toxicocinética se refiere a la forma en cómo el producto va a llegar al organismo vivo, pero la forma en cómo va a ingresar, cómo se va a distribuir dentro del organismo, cómo se va a metabolizar dentro de él y cómo se va a eliminar. En algunos casos, los productos se eliminan a través de la orina, en algunos otros no. Y es necesario acudir a un lavado gástrico, por ejemplo, o sea, son diferentes formas en las que el organismo de alguna manera elimina el producto. Naturalmente es a través de la orina, pero no todos lo pueden eliminar así. No todos los productos se pueden eliminar así. La vía metabólica, o sea, se metaboliza ¿en dónde? ¿A través de qué? ¿Qué es lo que atraviesa? ¿Qué membranas va a atravesar? ¿A qué órganos va a llegar? Todo eso es lo que estudia o a lo que se refiere el término toxicocinética. Ahora, el término toxicodinámica se refiere al mecanismo por el cual el producto, o bien el principio activo del producto, que es realmente lo que va a causar el daño, ¿verdad?, entra en contacto con el órgano blanco. Y le vamos a llamar órgano blanco a aquel en el que va a ejercer su efecto nocivo. Afecta el sistema digestivo, afecta el sistema nervioso, afecta los pulmones, afecta el riñón, afecta cómo va a llegar a cada uno de esos sistemas a los que realmente afecta. Eso es el término toxicodinámica. Ahora, para que exista una toxicidad, se identifican diferentes fases. La fase de exposición, que es aquella en la que el producto va a entrar en contacto con el organismo, es decir, a través del aire, a través del agua, a través de los alimentos, a través de la piel, o sea, cómo entró al organismo. ¿Y cuánto tiempo estuvo expuesto? ¿Cómo fue que el organismo y el ingrediente activo entraron en contacto? ¿Sí? Esa es la fase de exposición. Luego, la fase toxicocinética es la que comprende desde que el ingrediente activo entró al organismo hasta que éste es eliminado del mismo. Y la fase toxicodinámica, que está dentro de la fase toxicocinética, es una fase un poquito más complicada, más compleja, porque da inicio durante la fase toxicocinética, porque obviamente está dentro de todo ese lapso de tiempo entre que entró y salió, ¿verdad? Pero es el momento en el que ya empiezan a darse síntomas. Entonces, el toxicólogo lo que hace es evaluar síntomas y con eso dar un control. Y ese control generalmente es un antídoto. ¿Qué es un antídoto? Un antídoto va a ser toda aquella sustancia que puede antagonizar, interferir o neutralizar el efecto tóxico de, vamos a llamarle, xenobióticos. Y un xenobiótico es cualquier sustancia o agente externo que ha ingresado a un organismo vivo, sea o no nocivo para él. Todo lo que ingresa a nuestro organismo es un xenobiótico. ¿Sí? Ahora, cuando ese xenobiótico tiene un efecto tóxico, es necesario aplicar un antídoto. El problema es que conocemos los ingredientes activos, pero la forma en que el cuerpo metaboliza cada uno de los ingredientes activos no ha sido ampliamente estudiada. Se conoce la dosis letal, todas las pruebas de toxicología que se han hecho la forma adecuada de tal manera de identificar las dosis a las cuales es seguro utilizarla, pero la forma en que reacciona dentro del cuerpo, la forma en que se metaboliza y el antídoto adecuado para evitar que esa forma de metabolizarlo sea inhibida, es muy poco lo que se conoce. Son muy pocos los ingredientes activos que tienen un antibiótico identificado. Entonces, de ahí la importancia o lo delicado del asunto, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a llamarle toxicidad a la capacidad que tiene un producto de producir alguna alteración orgánica, ¿sí? Ya sea cuando se ingiere o se inhala, se absorba o de alguna manera entre en contacto con la piel, porque a veces no es necesario que se absorba para que cause daño. Puede ser irritante o quemante para la piel desde la superficie, ¿sí? Eso va a depender de las propiedades físicas y químicas que tenga el agente. Ahora, estos dos términos
peligro y riesgo tienden a confundirse y quisiera que quedaran como claros ahorita. Le vamos a llamar peligro al potencial daño que puede generar una situación, una condición o, para nuestro caso que estamos estudiando específicamente agroquímicos, una sustancia, ¿sí? Es inherente a ella. O sea, una sustancia es peligrosa por su propia naturaleza. Una actividad es peligrosa por su propia naturaleza. Ahora, el riesgo es la probabilidad de que ese peligro realmente se exprese, ¿sí? La probabilidad de sufrir daño al realizar una actividad, al utilizar una sustancia, ¿sí? Se puede decir entonces que el riesgo es el peligro asociado a la exposición a ese peligro. O sea, una sustancia es peligrosa de por sí, pero el riesgo de que nos cause daño depende de cómo nos expongamos a ella, ¿sí? Entonces, el hecho de que nosotros tengamos una etiqueta roja, eso quiere decir que es muy peligroso, pero qué tan riesgoso es va a depender de cómo utilicemos esa etiqueta roja, de cómo nos expongamos a ese etiqueta roja. Porque una etiqueta verde, por ejemplo, puede no ser de muy alto peligro, pero si la exposición es descuidada, entonces el riesgo se potencializa. ¿Por qué? Porque lo vamos a multiplicar por el peligro. Entonces, así el peligro sea muy chiquito, si la exposición es muy alta, el riesgo se potencializa, ¿sí? Y pues, por otro lado, la seguridad es lo opuesto al riesgo, ¿verdad? Es todo lo que nosotros hacemos para minimizar el riesgo. Estas dos imágenes, jóvenes, son solo un pequeño ejemplo de el riesgo, ¿verdad? Ambos el mismo producto, ¿quién de los dos está más expuesto? ¿Quién de los dos tiene más riesgo? Y pues tal vez no lo hagan ustedes así en la granja, pero realmente sí han estado muy cerca, ¿verdad? O sea, acá no es que cuente con todo el equipo de protección personal, no tiene un traje especial, pero se las ingenió para protegerse, ¿sí? Entonces, muchas veces no es solo de tener todos los insumos, sino también utilizar la lógica, ¿verdad? Entonces, esta tablita lo que busca es de alguna hacernos entender que el tema de la peligrosidad depende mucho del ingrediente activo, del tipo de producto que vamos a utilizar. Pero no importa qué tipo de peligrosidad sea, ojo, la ropa y el equipo protector siempre van a ser los mismos sugeridos. Estamos hablando de protección para el cuerpo, protección para los pies, para las manos, para los ojos y para el sistema respiratorio. Y vean que existen diferentes de respiradores dependiendo del nivel de volatilidad del producto. Entonces, cuando hablamos de ropa, protección y equipo de protección personal, estamos hablando de, como mínimo, esto que se lista acá. Primero, el overol, ¿sí? O el mameluco. Son básicamente los que van a brindar al operario o a quien esté realizando la mezcla, etcétera, la protección básica, ¿sí? Hay protectores de tela, pero de tela impermeable, o también hay de plástico. Obviamente difieren en precio, pero también van a diferir en su uso dependiendo de la época del año o del lugar en donde se esté aplicando. Los de tela son como más respirables, los de plástico tienden a aumentar la temperatura corporal. Muchas veces los choques de calor por estar haciendo aplicaciones durante ciertas horas del día o en ciertos lugares en donde la temperatura es siempre alta, se pueden confundir con un cuadro de toxicidad. Entonces, también es en función de eso el tipo de material que vamos a utilizar, ¿verdad? Generalmente, pues, ¿qué se espera de un delantal impermeable, de un mameluco o de un overol? Que no sean perforados, ¿sí? Para que no tengan ninguna vía de acceso. Que estén confeccionados a base de, pues, polipropileno, polietileno, polivinilo,
etcétera, ¿verdad? O sea, cualquier material que sea eficaz para evitar la penetración, que no sea material absorbente, como nuestra tela de vestimenta común, ¿sí? Que sea lavable, que se pueda limpiar adecuadamente para que después de un uso se puedan eliminar los residuos y no sea un medio de concentrar o de acumular las sustancias químicas, ¿sí? El mínimo uso de overol o mameluco debiese ser una exigencia general para todos los que van a formular, van a utilizar, van a mezclar, van a aplicar o de alguna manera van a manipular los productos químicos. Encima del overol se aconseja un delantal impermeable o bien una gabacha, ¿sí? Cuando se carga el producto, cuando se mezcla el producto por salpicaduras, cuando lo cargamos generalmente nos lo pegamos al cuerpo y eso es lo que se trata de evitar con la gabacha, que el producto en contacto con nuestro cuerpo directamente, ¿verdad? Cuando estamos aplicando y el viento cambia de dirección, podemos también ser objeto de salpicaduras. Y entonces se busca de que no solo tengamos el overol, sino que la misma gabacha nos sirva de doble protección en esta zona básicamente, que es la zona más propensa a salpicaduras, etcétera, para proteger el cuerpo, ¿sí? Puede ser, qué sé yo, nylon recubierto con PVC, pudiera ser. Ahora, nitril o neopreno, eso es lo mejor, ¿verdad? O lo óptimo. Pero, pues obviamente no puede ser una tela, ¿sí? Luego tenemos las botas, de preferencia de caucho o de hule, lisas, ¿verdad? No forradas para que no puedan absorber nada también, ¿verdad? Obviamente deben ser a prueba de líquidos, pues aparte del overol y el delantal son parte de la vestimenta fundamental. Por cualquier derrame, salpicadura, cuando estamos haciendo mezclas, estamos recorriendo un campo en el que nosotros mismos estamos dejando residuos de agroquímico, porque obviamente si lo aplicamos con agua, todo va a escurrir hacia el suelo, ¿verdad? Las botas absorben productos fitosanitarios, y entonces cuando son de materiales absorbentes, entonces debemos evitarlas también. Por más bonitas que se vean las botas de cuero no son adecuadas para ir a hacer aplicaciones de agroquímicos. Deben ser botas de hule o de cualquier plástico lavable y no absorbente. Y las botas, tanto las botas como los guantes, van adentro del traje, adentro del overol. Luego vienen los guantes. Quizá los guantes son como lo más esencial de la protección, y es lo último que nosotros pensamos cuando protegemos, ¿sí? Ya yo he visto algunos estudiantes que incluso se colocan algo en la espalda cuando se ponen la bomba de mochila, y eso porque a veces les tocan bombas de mochila que están goteando, no porque realmente necesiten un equipo de protección. Pero las manos, jóvenes, los guantes es parte de lo básico y esencial de protección para mezclar, para cargar, para aplicar. O sea, estamos tocando el producto, literalmente, ¿verdad? Entonces sí necesitamos proteger a las manos, ¿verdad? ¿De qué? Pues preferentemente que fueran de nitrilo, ¿verdad? Como lo dice la diapositiva. Pero también pueden ser de vinil o de neopreno, o sea, cualquier material que otra vez no sea absorbente, sea lavable, ¿sí? Que sean como resistentes a solventes. Guantes de látex definitivamente no, ¿verdad? Y pues lo suficientemente gruesos como para también resistir algún tipo de daño mecánico, ¿verdad? O sea, estamos frotando, estamos haciendo fuerza con ellos, etcétera. Entonces también no pueden ser de un solo uso.
Obviamente forrados de tela, cuero, etcétera, no, porque son absorbentes y no necesitamos eso, esos son para otro uso, ¿verdad? Uso en algunos talleres, etcétera, pero no para uso de agroquímicos. Luego, aquí dice gorro impermeable o capucha. Esto va a depender de mucho del aplicador, pero también de las condiciones y de los recursos que se tengan a la mano, ¿verdad? O sea, el sombrero, la capucha de protección, el gorro impermeable y la protección facial puede variar. Eso no quiere decir que se puede obviar, puede variar. O sea, puede ser un sombrero como este que cubra completamente hasta los hombros. Esto es porque cualquier cosa que llegue va a escurrir sobre el traje y no va a entrar a él. En algunos casos, existen unas como escudo facial se llama, ¿sí? Que cubre toda la parte frontal de la cabeza hasta la quijada. Pues como sea, permite la ventilación, pero no la exposición. Entonces, esto es por si hay algún derrame, ¿sí? Que nos cubra ojos, nariz, oído y demás. Aquí él está incluso cubierto de inhalaciones, ¿verdad? Pero en algunos casos, donde se cubra la cabeza y los ojos, y de ahí se coloca una mascarilla, ¿sí? La protección facial, entonces, va a depender de si tenemos el gorro capucha completo o no. En algunos casos, lo que se hace es unir esa protección facial con el gorro, ¿sí? Y aparte está la protección respiratoria, que se refiere a las mascarillas, ¿verdad? Más que todo cuando estamos trabajando con aerosoles, con polvos que van a levantar partículas por el aire, cuando estamos haciendo mezclas. Los trabajadores que aplican en tractores, por ejemplo, generalmente ellos no van cubiertos. ¿Por qué? Porque el tractor está haciendo, pero ella está expuesto a muchas partes y gases que pueden causarle problemas al momento de inhalar y no llevan nada. Es imprescindible el uso de esta ropa protectora para ese tipo de personal también. Hablábamos hace unos días acerca de la utilización de gases. Ahí es en donde más se necesitan máscaras respiratorias mucho más elaboradas, ¿verdad? Pero siempre, o sea, el hecho de solo inhalar el producto, si nosotros sentimos el olor, y esos olores generalmente son adicionados precisamente para que nosotros nos demos cuenta que el producto es volátil. Entonces, mientras más huele es porque más volátil es, nos están añadiendo ese olor para advertirnos que hay partículas de ese producto en el aire. Entonces, eso implica que nosotros debemos utilizar mascarillas más especializadas cuando lo estemos trabajando, ya sea en dosificación o en aplicación, ¿sí? Y ya, muchas veces lo más difícil no es conseguir el equipo de protección, sino en serio adaptar al personal a que lo utilice. Es que es muy cansado, es que hay mucho calor. Yo no sé a quiénes de ustedes les pasó, pero el año pasado, cuando empezábamos con el tema de la pandemia, ¿será que me pongo la mascarilla? Es que qué raro, me van a ver en la calle. Y la gran, lo utilicé 5 minutos y ya me duelen las orejas. Y entonces empezaron a salir esos cositos que se ponían atrás para jalarla y que no le quedara a uno en la oreja, sino que en la cabeza, ¿verdad? Y es increíble, pero utilizábamos la mascarilla un ratito y ya estábamos quejando, ay, no, es que como cuesta, es que como cansa, es que como sudo, es que... Y ahora, pues yo no sé ustedes, pero yo sí estoy usando mi doble mascarilla cuando me toca salir. Y al utilizar la doble mascarilla fue
otro proceso de adaptación, es que me cuesta mucho respirar, es que me duele más las orejas, es que siento que alguien me dijo, ay, yo no uso doble mascarilla porque de por sí soy trompudo y entonces ahora se me mira más grande la cara. Pero es cuestión de acostumbrarse, ¿sí? Entonces, al igual que nos acostumbramos a todo eso, porque ahora si yo no salgo con la doble mascarilla, estoy en el carro y me siento descubierta. Y hay quienes, por el tipo de trabajo que realizan, usan doble mascarilla y careta. Y también tuvieron que adaptarse a ese proceso. Entonces, esto también es parte de adaptarse, ¿verdad? Y si inicialmente sí, las primeras veces, mucho calor, muy pesado, muy cansado, sudo mucho, pero ya después uno se acostumbra. Todo es cuestión de hábitos y costumbres, ¿verdad? Y habituar al operador a utilizar este tipo de protección es uno de los procesos más complejos cuando se trata de instalar buenas prácticas agrícolas en una finca. ¿Sí? Bien, jóvenes, vamos a dejarla hasta acá. Con esto terminó, créanme, nos llevamos un poquito más de una semana hablando de esto, pero les hice un mini resumen del uso de agroquímicos. Cuando lleguen, Dios mediante, y los pueda atender en agroindustrias, vamos a ver, eso es en quinto año, el uso adecuado de desechos de agroquímicos. Ahí hacemos una pequeña práctica que se llama camas biológicas, que está íntimamente relacionado con este tema, que es una de las formas adecuadas de deshacernos o de preparar este tipo de insumos ya en campo. Y ahorita les hablé de generalidades en particular, ¿verdad? Pero no les hablé de cuestiones así de específicas. Todo esto es un mundo completamente, ¿verdad? Pero pues, por lo menos para tratar de introducirlos a él, traté de hacerlo lo más resumido posible. Entonces, con esto terminamos esta unidad. Ya solo nos queda hablar un poquito acerca de las prácticas de conservación. Ya ustedes dieron una pequeña introducción a ellas. Vamos a terminar de abordarlo en ese día de clases, pero pues antes de eso, ustedes tienen la presentación de sus productos agroquímicos. Obviamente, ustedes no van a poder presentarme franja toxicológica, ni mucho menos, pero yo sí les hablé mucho de que hicieran sus pruebas de perecibilidad, de almacenaje, de distribución. Aplaudía mucho, por ejemplo, a Emerson cuando él estaba haciendo las prácticas o las pruebas de evaluación, porque todas esas, mientras más conozcamos el producto, mejores medidas de seguridad de uso vamos a tener, ¿sí? Y aquí pues insistimos mucho en que nuestros son de origen natural, pero recuerden, todo puede convertirse en veneno en función de la dosis a la que se utilice, ¿verdad? Entonces, mientras mayor información tengamos, pues nada, mejor uso del producto vamos a promover. ¿Qué necesito de ustedes ese miércoles? El miércoles ustedes van a colocar un stand, ¿sí? De presentación de su producto. ¿Cómo lo van a hacer? Yo necesito verlos, porque necesito ver el producto envasado, ya producto final, etcétera. ¿Cómo lo van a ustedes a promover? Eso ya depende de su genialidad. Yo no les voy a poner tiempo límite de exposición, así como ustedes me pueden presentar un superproducto en 5 minutos, lo pueden hacer en 20, ¿sí? O pueden pasarse 45 minutos hablando y todo el mundo convencernos porque no hicieron las pruebas, porque no está bien presentado, etcétera, ¿sí? Entonces, yo no les voy a poner tiempo. ¿Qué necesito que me presenten? El producto, como qué presentación o presentaciones tienen para la venta, precio, costos de producción, proceso de elaboración, pruebas realizadas. Como pruebas realizadas, yo como mínimo les pedí pruebas de perecibilidad y almacenaje. Si fueron más allá, excelente, perfecto, ¿sí? Muchos de ustedes hicieron pruebas de, mire, yo a esta planta le apliqué y a esta no. Eso, jóvenes, ya es una prueba pareada, ¿sí? O sea, estadísticamente ustedes pudieron haber metido sus datos a un programa. No voy a pedir, obviamente, pero sí les voy a pedir por lo menos que me digan, mire, le tengo acá el proceso de esta planta a la que yo traté con mi producto y esta planta a la que no se le dio tratamiento. Eso ya sería una superevidencia de eficacia de su producto, ¿sí?
Pueden hacer uso de diapositivas, de videos, etcétera, adicional a su presentación en vivo, por supuesto, bienvenido sea. Todo cuanto esté a su disposición para dejarnos cómo elaboraron el producto, cómo se utiliza, para qué sirve y toda la información técnica adicional, cómo almacenarlo, cuánto tiempo de duración, cómo aplicarlo, dosificación, etcétera. Ustedes están recomendándole a un productor que utilice su producto, entonces tiene que ir toda la información del mismo, ¿verdad? Ahora ya saben, qué mejor si el producto viene acompañado de su panfleto en donde dice cómo utilizarlo, ¿verdad? Ustedes no van a poder poner en el panfleto todo lo que lleva un panfleto de un agroquímico ya autorizado, pero sí pueden colocar toda la información que ustedes estén seguros de tener de su producto. Entonces, mientras mayor información presenten, mejor, mejor imagen de seguridad le van a dar a su producto también. Alguien me había pedido que habláramos un poquito de esto. No sé cuáles son sus dudas o si iba por ahí o ya lo tienen más claro. Pues considerablemente más claro en general. Ok. Se arrepintió Emerson. Yo solo tengo la duda de quiénes exponen esta semana o cuántos pasan, no sé. Sí, si gustan, hacemos como el sorteo. Vean, yo no sé cuántos van a pasar porque como no tienen, qué decirles, tiempo, entonces puede ser de que uno solo de ustedes me pase y se pase hablando toda la mañana, cosa que dudo mucho, ¿verdad? O puede ser que todos pasen ese día, pero vamos a hacer un sorteo de quiénes y así no estamos como improvisando ese día, ¿les parece? Sí, en general mejor. Va, permítame, pues voy a colocar los nombres en una ruletita. Yo creo que tengo hecha una ruleta en PowerPoint. Sí, yo la tengo hecha. Permítanme. Hice el año pasado, tiene que estar en mi carpeta del año pasado y se llamará ruleta. Ajá, aquí está. Entonces voy a modificar los datos, colocar los nombres. Aquí voy a poner voy a poner aquí a los 14 que tengo y me dicen quiénes faltan. Sí, tengo a André Sánchez. Acá tengo a Byron Pau, Navas, Emily Pau. Tengo a... Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Mi presentación. Sí. Okay. Sí, es que para que vayan viendo y me dicen yo falté. Emerson Ordóñez. Erika Luis Corona. Carlos. Tengo a Juan Carlos y a Juan. ¿Son dos diferentes o estamos con dos dispositivos, Juan? Es el mismo ingeniero, lo que pasa es que también estoy conectado de mi teléfono. Ah, está bien, está bien. Melvin Chen, Pablo Barrientos, Morales.
A estos tres, permítanme, voy a ver mi listado. Eric André, Darling. Darling no está hoy, ¿verdad? Parece que no, Inge. Entonces le avisan, por favor. Darling Q. Luis Stalin tampoco está hoy. Creo que tampoco está Juanjo de Genera. Ajá, Edgar Gabriel. Byron, sí, Eric y Luis. Creo que solo ellos me faltan, ¿verdad? Derek, Eric, André, William, Darling, Emerson, Juan Carlos, Melvin, Byron, Emerson, Luis, Edgar, Emily, Pablo. Sí. Vamos a poner. Sí. Entonces vamos a eliminar esto. Bueno, entonces ahora no me deja reducir el tamaño a esto. Aquí está. Dejé de compartir, ustedes ya no tienen esto. Sí, es cierto. Bueno, yo creo que ahí ya se ve mejor. Sí, ok. Entonces, vamos, el orden sería, y de una vez voy a ir anotando. Primero, escuchamos a Emerson y vemos a Emerson Ordóñez. Como mi hija salió de vacaciones, mis lapiceros y todo. Entonces vemos a Emerson Ordóñez primero. Luego a William. Darling sería la tercera. Melvin, cuarto. Pablo Barrientos. André Sánchez. Yo sería la sexta, Inge.
10, 2, 3, después de Pablo, 4, 5, 6. Emerson Buku, 7. Luis Stalin, por favor me le avisan, ¿sí? Darling ya. Emerson ya. Erika, 9. Darek, 10. Hasta para eso se ponen de acuerdo. Luis Foronda, 11. Edgar Gabriel, 12. Ya, el segundo. Ya. William, ya. Darling, que está arriba, ya. Pablo, Barrientos, ya, los 3. Pablo, Melvin. 13, porque Pablo ya lo tengo. Entonces, Melvin. Ah, no, ya está también. Juan Carlos Caal. Ahí está. Vamos a ir en orden de cómo me van saliendo. Juan Carlos Caal sería el número 13. ¿Quién falta, jóvenes? Yo dije, Yo también dije. Byron. Listo. 14, Byron Pau. William, ya. Derek, ya. Byron, ya. Pablo Barrientos, ya. William, ya. Y Melvin también. Luis Foronda, ya. Erika, ya. Y Emerson. ingeniera, ¿no solo falta uno? No sé. Ya solo Evelyn me falta. Creo que sí, ingeniera. Creo, yo también falto. Ah, no, falta ninguno. ¿Quién? Lo quiero hacer así como que muy... Si quiere paso yo y que de último pase Emily. Ok, ¿quién me habló? Vos ya estabas, Juan. Vamos recapitulando. Tengo A y les voy a poner la lista tal cual yo la escribí aquí. Tengo a Emerson Ordóñez. Luego tengo a William Morales. Luego tengo a Darling Q. Luego tengo a Melvin Chen. Pablo Barrientos. André Tánchez. Emerson Muku. Luis Stalin. Erika. Darek Navas. Luis Foronda. Edgar Juan José Gabriel.
Juan Carlos, Byron Pau. Y ahora sí, solo me falta Evelyn. Creo que sí. Listo, ¿verdad? No me falta ninguno de sus compañeros jóvenes o alguno de ustedes que falte por acá. Bueno, el que cae otorga. Voy a tomarle fotografía a esto. No puedo mandar captura porque no tengo... ¿Sí? Rocaeshi Tumul no, porque tiene traslape con algún otro curso y el sistema no lo dejó asignarse conservación de suelos. Bueno, listo, les estoy enviando la fotografía, les envié foto, no captura, del listado para que todos tengamos como el mismo idioma ese día. Jóvenes, ¿dudas? Ingeniera, ¿Sí? ¿va a asignar los que van a pasar el miércoles o conforme Vamos el tiempo vaya caminando? Exactamente, vamos a ir pasando conforme avance ese día. No sé si les parece, pero el miércoles tenemos clase de 7 a 10. Que trabajásemos vamos a ver, de 15 minutos serían 1, 2, 3 horas. Si cada uno se tardase 15 minutos así en medio, nosotros escucharíamos a los primeros 12. Más allá de eso, difícilmente. Entonces, yo diría que seguramente para la otra semana me quedarían Juan Carlos Cal, Byron Pau y Emily. Sin embargo, pues dependemos del tiempo que se lleven. Entonces, vamos a hacer eso. Quiero que por favor para el miércoles estén preparados los primeros 12, o sea, hasta Edgar Gabriel. Y pues ya sea que pasen todos y nos sobre tiempo, pues ni modo, hasta ahí la dejamos. Y es posible también que no los podamos escuchar a todos si los primeros 11, por ejemplo, se tardan más, ¿sí? Entonces, fijo, vamos a dejar a Juan Carlos, a Byron y a Emily para la otra semana porque pienso que es por gusto que se preparen para el miércoles y difícilmente van a pasar. Incluso yo diría que Luis y Edgar Gabriel todavía tienen muy pocas probabilidades de pasar ese día. Pero Los días, ingeniera. Los primeros días y dejamos para los 5 la última semana. ¿Correcto? Pudiera ser. Sí, los primeros días pasen o no pasen. Ahora, tengan en cuenta que pues los últimos sí como que dependen mucho del tiempo que se vayan hasta sus compañeros. No les voy a poner límite de tiempo, ni mínimo ni máximo. Eso dependerá de ustedes, su imaginación, su entrega, la cantidad de datos que tengan que dar o la eficiencia de uso de los recursos que tengan, ¿verdad? Porque alguien puede, decía, pasar hablando 40 minutos y alguien más puede darme esa misma información en 10 minutos haciendo uso de algún recurso específico. Entonces, pues dependerá de ustedes. Escuchamos, sí, dejemos así. Los primeros días para el miércoles, ¿sí? Con aquello que me disculpo por si no pasan todos. Y los últimos 5 para el lunes de la otra semana. ¿Estamos? Muy bien, ingeniera. Buen día. Okay, entonces, nada, feliz inicio de semana, jóvenes. Nos vemos Dios mediante el miércoles. Cuídense mucho, por favor. La situación está cada vez más fea y pues nada, depende solo de nosotros, ¿sí? Por favor, mucha prudencia. Eric, le mandé ayer su documento. Darek justamente estaba evaluando el suyo cuando entré a clase, entonces voy a seguir y de repente hoy por la nochecita se lo mando, ¿sí? Bueno. Sí, ingeniera, lo recibí, gracias. Ok. Feliz día, niños, nos vemos. Feliz día. Adiós.